La influenza que hay ahorita no es tan mortal como la que hubo en 1918 y 1919 y después de 1957, que mató a mucha gente, y últimamente en 1968 también hubo muchos muertos a nivel mundial por la influenza. Este tipo de influenza no trae muchas muertes, pero sí es un problema serio que si no lo controlamos como el mayo pasado, entonces nos puede dar un serio dolor de cabeza en la salud, en mortandad y en economía. Y en el momento ahorita pues no hay tanto dinero para comprar tanto medicamento. Los medicamentos que hay para esa influenza son medicamentos muy caros. El mentado Tamiflu, que es del laboratorio Roche. Entonces es un gran negocio eso, porque es un negocio, a nivel mundial se vende este producto y la gente a veces lo compra como preventivo. Hay compras de pánico. En otros países, en otros tiempos, ha habido compras de pánico y se acaban. Y hay gente que ya no tiene, está con el miedo, ¿qué va a hacer cuando aparece esa enfermedad? Esta enfermedad la podemos atacar desde antes que empiecen los síntomas, pero va a ser difícil. Cuando una persona está en contacto con una persona que tiene gripe, debe tomar inmediatamente el mentado Tamiflu para que no le dé la enfermedad. Es efectivo. Que no es al 100% seguro, ¿verdad? Pero sí la gente le ayuda en su salud. Cuando ya lo tenemos instalada la enfermedad, va a hacer que no sea tan fuerte esa enfermedad. Pero cuando el paciente ya está grave, es difícil. Y es difícil porque las enfermedades, puede haber otras enfermedades agregadas a eso, como puede haber desnutrición por la falta de economía de las personas, una nutrición adecuada, que son frutas y verduras, leche, tortillas y lo menos que sea alimentos chatarra. En las escuelas estamos viendo los alimentos chatarra, por ejemplo los chicharroncitos, los churritos, las tostaditas, los refrescos, los panecillos, que no tienen valor nutritivo. Sería interesante que volvieran como las cooperativas que teníamos antes en las escuelas cuando yo estudié. Daban taquitos de frijoles, taquitos de harina y agua de frutas, que es más nutritivo que los otros, ¿verdad? Y entonces vemos que estas enfermedades podemos ayudar mucho para que no nos lleguen. Con la nutrición, con la higiene. Si están diciendo que hay una pandemia, entonces aquí la responsabilidad que tiene la Organización Mundial de la Salud, en la que los gobiernos les sugiera que hagan medicamentos genéricos. Y esos genéricos son más baratos y que los repartan al sector salud en una forma gratuita. En mayo pasado se dio un dinero al gobierno federal, se hizo un préstamo, le hicieron un préstamo al gobierno federal para emergencias y casualmente después pues surgió la emergencia, una emergencia que sí era de atenderse porque empezaron las gripes de la influenza y pues fue muy oportuno. Pero ahora pedimos que se hagan medicamentos genéricos, el Tamiflu que lo hagan genérico para que la gente tenga acceso a ella, porque de lo contrario, si llega esa pandemia, si hay más enfermos, pues vamos a ser atacados todos, ¿verdad? Vamos a ser atacados todos por esa bacteria. La bacteria, ese virus es el AH1N1 y el que anda circulando continuamente es el AH3N2, es el más común, para eso hay más resistencia para las personas. Entonces, los exámenes que se hacen actualmente son exámenes que nos dicen es influenza, pero no nos dicen si es AH1N1, porque 3 semanas después el organismo va a registrar que sí fue eso. Pero lo que nos interesa es en el momento saber, pero no hay todavía posibilidad, porque hasta que generen los anticuerpos para ese organismo, que tenga la memoria el organismo que se enfermó, para que nos diga si fue en efecto AH1N1. Menos no. Entonces, como medida preventiva, pues no hay otro más que el Tamiflu.
y ojalá que el gobierno, el sector salud produzcan este medicamento.